Como es relatado en la Torá, hubieron 10 plagas que azotaron a todo el reino de Egipto para que los judíos puedan salir. Vamos a analizar un poquito, primeramente, por qué fueron necesarias estas 10 plagas, por qué no bastó con una, y por qué justo estas, las que vamos a nombrar en un rato, y no otras. Para comenzar, nosotros sabemos el sentido simple que la Torá, la Biblia, nos cuenta de por qué fueron necesarias estas 10 plagas. Es para lograr que los egipcios dejen salir a los judíos de Egipto. Ese fue el motivo en el sentido simple, sin entrar a profundizar. Pero nos quiere entender, ¿para qué hubieron sido necesarias 10 plagas? ¿Por qué no con una sola calamidad, una catástrofe grande que azote a Egipto de manera atroz? Y entonces los egipcios se acababan y los judíos podían salir libremente. ¿Para qué hace falta 10 plagas, 10 tipos de castigos distintos? Esa es la pregunta inicial que nosotros tenemos. Nosotros sabemos, antes de responder esta pregunta, que el pueblo judío cree en el monoteísmo, en una única deidad, una sola entidad. Pero ¿quién fue el que inició todo este proyecto del monoteísmo? ¿Quién fue el iniciador? ¿Quién tuvo esta iniciativa? ¿Quién tuvo esta fuerza de comenzar con toda esta idea del monoteísmo? Fue Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham. ¿Cuándo? Abraham Avinu, cuando nació, él intentó reconocer a Dios de varias maneras. Primeramente, él pensó que Dios era el sol, porque alumbraba, podía iluminar una gran cantidad de lugar. La mitad del mundo la ilumina el sol, la otra mitad es noche. Pero cuando vio que se hacía de noche y el sol se ocultaba, dijo, entonces este no puede ser Dios, porque tiene que ser una fuerza interminable, tiene que ser una fuerza continua. Vio que salía la luna, pensó que también era la luna. Dijo, seguramente la luna debe ser Dios. Cuando vio que se hacía de día nuevamente, negó con estas hipótesis que él tenía. Pensó, ¿qué otra cosa puede ser Dios? Vio a su lado una piedra, dijo, este material tan fuerte puede llegar a ser Dios. Mirá la fuerza que tiene. Pero cuando vio un desmoronamiento de una montaña, dijo, tampoco puede ser Dios. No vamos a explayarnos ahora. Siguió analizando y analizando a Abraham Avinu, nuestro patriarca, hasta que llegó en que alguien tiene que poner y sacar el sol todos los días, alguien hace que la luna salga y se ponga, alguien crea todos los minerales, alguien crea todos los seres vivos. Llegó a la conclusión de que Dios es el único, la única deidad, el omnipotente y el omnipresente, el que está en todas las situaciones y en todas las creaciones. Abraham Avinu lo que hizo a continuación fue infundir esta ideología, esta filosofía. ¿Por qué fue necesario eso? Porque hasta la época de él, todo el mundo creía en distintas potencias, en distintas deidades y en distintas imágenes que eso podía llegar a ser Dios. Abraham Avinu transmitió esto a sus descendientes, de que la única deidad, la única potencia es Dios, es el omnipresente y el omnipotente. Y esto lo absorbieron los judíos. Pero ¿qué ocurrió en Egipto? El mundo en general en la época de Abraham Avinu, antes de llegar a Egipto, como dijimos antes, creían en varias deidades, en varios dioses. Pero el núcleo de todos estos, la semilla, ¿quién era el personaje principal de toda esta escena en creer en varias entidades? Era Egipto. Egipto era la semilla, Egipto era el núcleo, la potencia mundial, la que difamaba y difundía esta idea de creer en varios dioses. Entonces, los judíos al descender a Egipto se vieron inundados por esta ideología. Vieron un choque frontal entre lo que ellos creían y lo que creen los demás. Este fue el inicio de los judíos al bajar a Egipto. Los egipcios los oprimían mucho a los judíos. Los judíos al principio intentaron no asimilarse a ellos, pero 400 años de esclavitud y estar rodeado por estas culturas, pensemos que en la época de antes era continuamente servir a otros dioses. Y para ellos cualquier imagen que se le venía era un dios.
Si bien los egipcios no se asimilaron, si bien los judíos, perdón, no se asimilaron completamente, pero empezaron a tomar costumbres de los egipcios, empezaron a relacionarse con sus culturas, con sus ideologías, lo que terminó provocando que ellos también sean presa de estos pensamientos. Volviendo a la pregunta inicial, nosotros dijimos que fueron azotados con 10 plagas. ¿Por qué estas 10 plagas a los egipcios? ¿Por qué no fue necesario con una? En realidad, estas 10 plagas tienen un mensaje tanto para los judíos como para los egipcios. Los egipcios quisieron hacer creer, quisieron infundir en el mundo el politeísmo, la variedad de dioses que cada uno tenía una energía distinta a su imaginar, a su pensamiento. Cada uno podía hacer algo y las personas estaban a merced de esas decisiones que tomaban esos dioses teóricamente. Esa ideología, como dijimos antes, quisieron transmitírsela a los judíos y esa era la bronca de ellos contra el pueblo judío, porque ellos no confiaban en su temática. Ellos pensaban solamente lo que venían arraigados en sus mentes de la época de Abraham Avinu. Los egipcios entonces quisieron oprimirlo por esto. Las plagas, ¿por qué vinieron? Las plagas le vinieron a enseñar a los egipcios que hay un solo Dios. Y eso lo dice la Torá. Todo el motivo de las plagas, como dice el versículo, el Lemán te da quien ka Elohim bejol haaretz, para que sepas que no hay como Dios, el omnipresente y el omnipotente, en todo el universo, que no hay como Él y es lo único que existe. Los egipcios no les bastó con una sola vez llegar a esto. Tuvieron que tener 10 castigos de estos en distintas maneras que ya vamos a explicar y en distintas ocasiones. Pero, ¿por qué no les bastó con una sola vez? Que haga una gran catástrofe, Dios, que arruine algo, que haga algo totalmente salido de lo natural, de una sola vez, en lugar de hacerlo en 10 veces. Esto no hubiera sido posible. ¿Por qué? Nosotros tenemos entendido que con 10 enunciados Dios creó el mundo. 10 veces dijo la palabra Vayomer, Vayu, y dijo que así sea, para crear el mundo. Los egipcios quisieron luchar a capa y espada, como se dice, contra estos 10 enunciados y decir de que Él no fue el que creó el mundo solamente, que había varios dioses. Como ellos quisieron atacar a estos 10 enunciados, entonces 10 plagas les sobrevinieron a ellos, cada una en relación a uno de estos 10 enunciados. No voy a extenderme ahora en cómo se relacionan cada uno de estos 10 enunciados con las plagas, pero voy a tomar como ejemplo 2. Uno de los enunciados de Dios al crear el mundo fue y que se haga la luz. Ellos no creían que fue Dios el que hace la luz. Ellos decían, es el sol un Dios por sí mismo. Entonces se los castigó con la plaga de oscuridad. La plaga de oscuridad demostró que Dios es el que crea la luz y Él es el que dispone y decide en qué momento debe estar la luz y en qué momento debe estar la oscuridad. Para nosotros, que vivimos en la rutina, que estamos en el mundo, podemos pensar que es algo monótono, que es algo que se puso en play en un momento y el mundo camina así solamente, se hace de día, se hace de noche, llueve, pero no, hay alguien manejando todo esto. Y hay alguien que decidió mostrar a los egipcios que en el medio del día también puede darles la oscuridad, porque es Él quien la manda. Otro de los ejemplos que vamos a tomar fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Por qué atacó a los primogénitos Dios? Porque está escrito, cuando Dios creó el mundo, está escrito la palabra Bereshit, al comienzo. Ellos negaron que el comienzo del mundo lo hizo Dios. La primicia del mundo fue el fruto de las acciones de Dios. Como ellos negaron esa primicia, entonces Dios castigó a sus primogénitos. Sin extenderme en esto, fue necesario entonces las 10 plagas para que los egipcios tomen conciencia de que hay un Dios. Y ese Dios decidió que ellos deben salir de Egipto ahora mismo y no pueden continuar estando acá. Si observamos bien, el renacimiento
o por decir mejor, la construcción del pueblo judío comienza en la salida de Egipto. En la salida de Egipto nos construimos como pueblo, como una entidad. Entonces, lo que quiero comentarles ahora es la relación que hay de estas 10 plagas con los egipcios. ¿Qué relación tiene justamente estas 10? La otra pregunta que hicimos es ¿por qué estas 10? ¿Por qué no hubieron otras? Y voy a pasar a comentarles. Primeramente, fue la plaga de sangre, la plaga de Edam. La plaga de sangre azotó todo el río Nilos. ¿Qué era el río Nilos? El río Nilos era la fuente de vida de los egipcios. De ahí ellos extraían agua, de ahí ellos llenaban sus pozos. No solamente eso, que lamentablemente el río Nilos para ellos también era otro dios. Entonces, como ellos quisieron castigar al pueblo de Israel, haciendo que ellos sean portadores de agua del río Nilo, cuando los judíos llegaron a Egipto, una de las actividades que les hacían hacer en sus campos de trabajo eran levantar grandes cantidades de agua con baldes del río Nilo y llevarlas. Para ello, ellos disminuían en su sangre, se debilitaban. Entonces, Dios los castigó a ellos llenando el río de Nilo de sangre. Pero si observamos bien lo que opinan los comentaristas, vamos a ver que no solamente el río Nilo se llenó de sangre, porque bien, entonces podrían los egipcios cavar pozos de agua y de ahí sacaban agua pura. No, Dios hizo que también inclusive los pozos de agua que ellos cavaban se llenaran de sangre. No solamente eso, venían los egipcios sedientos y querían tomar agua. Ya pasaban varios días sin tomar agua. Querían comprarle el agua, querían beber el agua primeramente de los judíos, pero al servirle su vaso de agua pura el judío al egipcio, automáticamente se convertía en sangre. La única manera que tuvieron los egipcios para poder tomar agua pura es pagarles el agua. ¿Para qué? Para que recién ahí se convierta en agua pura. ¿Y por qué tenían que pagarle? Porque ellos hacían trabajar a los judíos trayendo agua del río Nilo de manera gratuita. Y si ellos no trabajaban, recibían sus castigos. Por eso es que la plaga de sangre fue en contraposición a lo que ellos hacían, levantar grandes baldes de agua y que se debiliten y también sangraran a causa de los golpes los judíos. La segunda plaga fue ranas, que también las ranas salían del río. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de hacerlos alzar y levantar grandes cantidades de agua, los hacían levantar grandes mercancías del puerto, sin interesarle de su capacidad física, sin interesarle de sus posibilidades, los hacían levantar grandes mercancías del puerto y llevarlas a distintos lugares, pero no solamente dejarla en un depósito. Si ellos, por ejemplo, llevaban un mueble, tenían que llevarlo exactamente a la casa y ubicarlo donde era. Si ellos llevaban algún otro elemento que sea necesario para ellos, tenían que ubicarlo en su lugar. Entonces Dios les trajo las ranas que emergieron del río, y cada una se metía en el horno, se metían en las camas, invadieron las casas de los egipcios. Todo esto era en relación a lo que ellos hacían trabajar de esta manera a los judíos. La tercera plaga fue piojos. ¿Por qué fue piojos? ¿Y de dónde emanaron? Dios le ordenó a Aarón que golpee la tierra y que surjan los piojos. Los piojos invadieron todo el cuerpo de los judíos, de los egipcios, en Egipto. Invadieron toda la tierra. ¿Y por qué era esto? Los egipcios hacían trabajar duramente la tierra a los judíos, como dijimos en otra disertación, hacían que conviertan ciudades y pirámides en un lugar donde era un lugar fangoso, para que se vuelvan a hundir y tener que volver a construir de vuelta. Como ellos castigaban y hostigaban a los judíos con la tierra, entonces Dios hizo que la misma tierra se vengara de ellos y se convierta en piojos. No había lugar donde no había piojos, sino donde no había insectos o garrapatas que se agarraban del cuerpo de los egipcios. La quinta plaga fue bestias. ¿Por qué les trajo Dios bestias salvajes que azotaron el palacio del faraón? Eran leones, lobos, osos. El Midrash cuenta que hizo que inclusive las bestias que no podían estar en un clima tan cálido como es el de África, Egipto está en África, inclusive bestias como osos que están en climas polares, hizo que también pudieran estar con el faraón. ¿Y qué les hicieron?
Estos egipcios lo que hacían con los judíos era, los ponían adentro de jaulas para enfrentarse a leones. Y lamentablemente los leones o las bestias salvajes terminaban consumiéndolos o matándolos. Entonces, como castigo de esto, les trajo bestias salvajes. La otra plaga fue la peste. La peste es una plaga que azotó y castigó todo el ganado de los egipcios. ¿Por qué fue esto? Porque los egipcios hacían trabajar y pastorear el ganado de ellos, a los judíos, muy duramente. Ellos hacían tareas, como cuenta el Midrash, que le daban, cuentan los exégetas, le daban tareas de hombres a mujeres y tareas de mujeres a hombres. Podíamos ver inclusive mujeres trabajando arduamente, pastoreando el rebaño y soportando humillaciones. Entonces lo que hizo fue traer peste que azotara y matara todo el ganado de los egipcios. La otra plaga fue ampollas calientes que le salían en los cuerpos de los egipcios. Empezaron a tener brotes de ampollas que eran incurables. ¿Por qué era esto? Estas ampollas estaban llenas de agua caliente por dentro, porque ellos hacían que los judíos levanten agua caliente y que estos baldes estén pinchados para que ellos mismos se quemen. La otra plaga fue granizo. Granizo fue porque si los judíos no hacían lo que el faraón ordenaba, ellos los apedreaban. El granizo ¿cómo caía? Era un milagro que caía fuego mezclado con hielo. Este era el granizo, porque ellos los hacían trabajar tanto con elementos fríos como con elementos calientes. Y si no lo hacían, recibían piedrazos. Entonces, por eso fueron castigados con apedreo. La otra plaga fue langostas. ¿Por qué langostas? Las langostas se consumían las uvas de los egipcios. ¿Y por qué fue así? Ellos quisieron hacer que el judío trabaje recolectando las uvas de los egipcios y también trabajos arduos, trabajos muy despectivos. Entonces trajo langostas para que ellos consumieran las uvas de los egipcios. La anteúltima plaga fue oscuridad, como dijimos anteriormente. Más allá de que ellos no creían en que Dios es el que hace cambiar los astros, la luz, la oscuridad, la luna y el sol, ellos metían a los judíos en calabozos oscuros, por eso también fueron castigados con oscuridad. Por último, la plaga de los primogénitos fue la muerte de los primogénitos. ¿Por qué fue la muerte de los primogénitos? Como dijimos al principio, Dios le había ordenado al faraón, diciéndole, dejá salir a mi pueblo Israel, que es mi primogénito. El primer fruto de Dios fue nosotros, el pueblo de Israel. Como ellos no hicieron así, entonces Dios castigó a los primogénitos. Esta es la explicación un poco de la relación que tiene, por qué justas fueron estas 10 plagas y no otras 10. Entendimos por qué fueron necesarios 10, porque con una sola no hubiera alcanzado para que los egipcios comprendan la unicidad de Dios. Y explicamos por qué estas 10 fueron necesarias y por qué no otras, porque estos fueron lo que se llama en hebreo midá keneged midá, cualidad por cualidad. O sea, ¿por qué fueron castigados con esto? Por su manera de tratar a los judíos. Esto es con respecto a los egipcios. Pero ¿qué mensaje nos queda a nosotros? ¿Cuál es la moraleja que podemos sacar de acá? Cuando Dios creó al pueblo de Israel y cuando Dios lo hizo salir de Egipto, fue con un objetivo. Este objetivo fue cumplir todos los mandatos divinos. Pero así como ocurre con la salida del pueblo de Israel, que está escrito que fue Am mitoch Am, Dios liberó un pueblo de otro, es sabido que el nacimiento de cualquier ser humano, vamos a hablar ahora en el caso de los judíos, se llama también sacar una persona dentro de otra persona. Y el objetivo por el cual la persona viene a este mundo y nace es única y exclusivamente para cumplir los mandatos divinos. ¿Por qué? Porque Dios insufla en cada judío y judío un alma divina, es un alma que es parte de Dios y tiene una misión en este mundo que es observar la Torá y sus leyes. Entonces, así como cuando el pueblo judío salió de Egipto, la misión de ellos fue comenzar a aceptar a Dios como el omnipotente, como la única entidad y la unicidad de Dios. También cuando Dios insufla el alma en cada persona, el objetivo es
llevar a esta alma a que observe todos los preceptos. Para ejemplificarlo, voy a contar un ejemplo que es traído en varios midrashim, varios exégetas. Se cuenta una familia que era extremadamente pobre y vivían en condiciones extremas, vivían en condiciones insalubres, en una pequeña choza construida con unas pocas paredes de hierro, un poquito de paja. Esta pareja, junto con sus hijos, se ponían a pensar qué podemos hacer para por lo menos salir de esta situación y estar en una situación mediocre. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se le ocurrían ideas, pero no iban, no tenían los medios como para comenzar algo, para invertir en algo. Un buen día al marido se le ocurre y dice, ya sé, mi abuela siempre me contó que en una isla no muy lejos de acá, es una isla que está llena de oro, llena de diamantes de oro y perlas preciosas. Entonces la señora le dijo, bueno, ¿qué estamos esperando? Tenés que emprender el viaje para allá. ¿Pero cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a transportar? Agarraron un poco de maderas, de troncos grandes, los juntaron, los pegaron juntos y construyeron una pequeña balsa con unos remos hechos de madera también, para que el marido pueda trasladarse hacia esa isla. Así fue. La esposa, junto con los hijos, con mucha emoción, despidieron al marido, que iba en busca de la riqueza, o en busca de poder tener medios y salir de esta situación en la que estaban. El marido emprende el viaje. Le duró varias horas este viaje, un viaje cansador, agotador. Cuando llega ya por fin a la orilla, cae cansado al suelo y se duerme. Luego de dormir y de descansar y reponer sus fuerzas, observa alrededor de él, toda la tierra brilla. Empieza a ver diamantes y perlas preciosas por todos lados. ¿Qué más hace? Agarra una bolsa que llevó consigo, empieza a juntar todo lo que él puede. Todo lo que él puede empieza a juntar. Empieza a juntar, pensando que está solo y que puede juntar lo que quiere. Pero de lejos escucha pasos y escucha ruidos. Empieza a asustarse. Vaya a saber si es una bestia salvaje. ¿Quién puede ser? ¿Quién lo va a atacar ahora? ¿Está él solo? Vaya, ¿a quién pedirle ayuda en este momento? Está él solo. Se le acercan hacia él 3 personas con aspecto indígena, con palos, pero no le hacen daño, se comienzan a reírse de él. Él está tirado en el piso y no sabe qué hacer, pide por favor no me hagan nada, tengo que volver a mi casa, tengo que alimentar a mis hijos, me mandaron acá para que yo busque perlas preciosas. Le dijeron estos indígenas, esas 3 personas, a este señor, le dijeron, vos estás equivocado, lo que más vale acá es un campo de papas que está a unos kilómetros acá dentro de la isla. Le digo, ¿cómo? Me parece que ustedes están equivocados. El oro vale mucho más que un par de papas. Le dijeron, no, aparentemente entraste en un estado de locura por tantos viajes que tuviste. Te olvidaste, estás confundido. Lo que vale acá son las papas. Este hombre empezó a pensar y dijo, ¿realmente tendrán razón? A lo mejor yo me habré vuelto loco de tanto estrés por el viaje. ¿Y las papas es lo que realmente vale? Le dijo, bueno, a ver dónde hay papas. Lo llevaron a un lugar lejos, él tenía miedo. Le dijeron, mira, acá podés juntar todas las papas que vos podés. Este hombre hizo así. Es más, estas personas le dieron bolsas para que él junte papas. Este hombre hizo así, juntó. Todo el día estuvo juntando papas. Vuelve con su balsa hacia el puerto donde lo esperaban ansiosamente su esposa y sus hijos. Lo abrazan, se ponen muy contentos. Papá, qué bien que llegaste, seguro ahora vamos a poder salir de esta situación. Sí, están todos muy contentos, pero cuando llegan a la casa empiezan a sentir un olor un poquito feo. Le dijeron, ¿trajiste los diamantes? Este hombre empieza a titubear. Miren, les voy a contar. Me dijeron que, yo estaba juntando los diamantes y me dijeron que en realidad acá lo que vale son las papas. ¿Las papas?, le dijo la esposa. Acá tengo una verdulería, acá al lado. ¿Yo te mandé con esa misión a vos? ¿Yo te mandé para que juntes papas? A ver, ¿qué es lo que trajiste? Van a la bañadera del baño, empiezan a voltear todas las bolsas y caen papas por todos lados con un olor putrefacto.
Y solamente lo que habían eran unos pocos diamantes. La esposa le dice, ¿yo te mandé para esto? ¿Esta fue tu misión? ¿Hacerles caso? ¿A quién? ¿Hacerles caso a un par de personas que se burlaron de vos? Hasta acá fue la historia. ¿Cuál es la moraleja de esto? Dios nos manda a nosotros a buscar diamantes. ¿Pero cuáles son los diamantes? Es la Torá y el cumplimiento y la observancia de las misbot, que en realidad valen más que diamantes. Como está escrito, Ki yekarai mi paz rab, la Torá vale más que todos los diamantes y que todo el oro. Entonces, cuando Dios nos manda a este mundo, es para observar la Torá, para seguir sus caminos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Viene el mal instinto, que es comparado a estos indígenas, y nos dice, no, acá lo que vale no es eso, no es la observancia de la Torá y la misbot. Lo que vale es la tecnología. Lo que vale es, si me compré un celular nuevo, a los 6 meses, ya cuando sale el nuevo, el otro modelo, tengo que comprarme el otro modelo. Lo que vale son los placeres, lo que vale es dejarse ir por las tentaciones, lo que vale es dejarse llevar por todas las primeras ideas que se nos ocurren. Entonces, ¿qué pasa? Acumulamos pocos diamantes, pocas misbot, y muchas más cosas, placeres mundanos que en realidad no nos llevamos nada con nosotros. Cuando devolvemos nuestro alma arriba, después de unos largos 120 años, entonces Dios nos dice, ¿y los diamantes que te mandé a buscar? Le respondemos nosotros de la misma manera. No, nos dijeron que acá lo que vale no es los diamantes. Lo que vale es estar en la moda y es estar en la onda, como se dice, de lo que todos hacen. Esa no fue la misión por la cual Dios nos crea y esa no fue la misión por la cual salimos de Egipto. La misión por la cual salimos de Egipto fue observar todas las misbot, fue observar todos los preceptos en todos sus detalles. Y la misión por la cual venimos al mundo también es esta. La misión por la cual venimos al mundo es para observar y cumplir con todas las misbot. Es la única manera. Ese fue el mensaje que nos deja la salida de Egipto y ese fue el mensaje de por qué estas plagas. Para resumir, entonces, vamos a entender por qué dijimos que fueron necesarias 10 plagas en contra de las 10 maneras que ellos trataron a los judíos y aparte por las 10 maneras de que ellos estaban en contra de cómo Dios conduce el mundo. El mensaje para los egipcios fue que hay un solo Dios, hay una sola unidad que nosotros debemos amar y debemos apegarnos a Él, que es la única verdad y que no hay otra cosa. Este Dios, nuestro Dios, encierra las fuerzas de todo. Él es el que le da fuerza y vitalidad a los 4 elementos, que es lo inerte, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano parlante. Como dicen, Domem, Somea, Jaime, Daber, que son estos 4 elementos. Que Dios nos dé el mérito y nos dé la posibilidad y nos dé las fuerzas para poder seguir apegándonos a Él y que así como salimos de Misraim, de Egipto, con la mano de Dios, también tengamos la venida del Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Amén.